Válgame el guerrero y el glorioso camino del heredero al trono que HBO ha anunciado una nueva serie dentro del universo de Game of Thrones. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán y hoy hablaremos del lanzamiento de un proyecto bastante prometedor de la saga que hará crecer el lore y que pondrá las expectativas, especialmente la de los lectores, por todo lo alto. Una historia tan cautivadora del creador George R.R. Martin y que fue parte de un anuncio oficial, por lo cual le han dado luz verde a su desarrollo. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, Warner Bros. Y Discovery dieron a conocer que, tras su fusión, el servicio de streaming que conocemos como HBO Max pasará a llamarse solo Max. Esta plataforma cambiará el 23 de mayo en Estados Unidos y en Latinoamérica la tendremos a finales de año, mientras que en Europa será a principios del 2024. En este contexto, la compañía hizo anuncios importantes y reveladores, pues una de sus franquicias fuertes es todo lo relacionado con Game of Thrones y con el plan de lanzar más spin-offs o series derivadas, como es el caso de House of the Dragon, ahora han avalado otra carta fuerte que se une a la familia. Se trata de Un Caballero de los Siete Reinos, El Caballero Errante, título provisional de esta serie live action, es decir, con actores reales que ha sido ordenada para realizarse y cuya producción comenzaría el próximo año, quizás viendo luz en el 2025. ¿Y de qué se trata? Bueno, es de hecho sobre los cuentos de Dunk y Egg, dos personajes, un caballero y un niño que es un príncipe Targaryen que vivieron 100 años antes de los eventos de Game of Thrones y cuyas historias puedes leer en el libro El Caballero de los Siete Reinos, una recopilación lanzada en el 2015 con 3 cuentos donde se relatan sus andanzas por todo Poniente sorteando peligros y teniendo aventuras. En resumen, esa es la gran noticia. Ahorita ahondaremos más al respecto, pero en realidad me emocioné muchísimo al saberlo, porque teniendo un material escrito mucho más definido y descriptivo que lo que tenemos con House of the Dragon, pues el argumento tendrá mayor material base ahondando en detalles específicos y diálogos directamente sacados de la versión literaria. Aparte, El Caballero de los Siete Reinos es muy entretenido y ahí vemos a personajes enigmáticos y hechos históricos que marcaron el destino del reino. La trama es más ligera que lo que hemos visto con Game of Thrones o House of the Dragon. No hay dragones, no hay caminantes blancos, no hay incesto, pero espera, no creas que es aburrido. Sí hay muerte, también trama política y las intrigas están a un nivel más contenido y pequeño porque todo se centra en Dunk y Egg. Si pudiéramos compararlo con algo, es como ver las aventuras de Brienne de Tarth y Podrick, el perro y Arya Stark, y de manera más simple es The Mandalorian o The Last of Us, pero en Poniente. Ya sabes, la combinación que no falla entre niño y adulto. Una de las cosas que me tiene con el hype a tope es que no estamos muy lejos de lo que pasó en Game of Thrones, y de hecho hay 2 personajes directamente relacionados con esos eventos. Uno de ellos es Cuervo de 3 ojos y el otro es el hermano de Aemon Targaryen, el maestre ciego que vimos en Castle Black, hermano de la Guardia de la Noche y que interactuó con Jon Snow. Incluso me atrevo a decir que si se animan a estirar tantito el chicle y con un poco de suerte, veríamos al Rey Loco de niño. Así que imagínate, eso es sumamente genial. Pero bueno, vayamos con la sinopsis oficial que dice: un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, 2 héroes inverosímiles deambulaban por Westeros. Un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el trono de hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas aguardan a estos improbables e incomparables amigos. No sabemos qué actores le darán vida a estos personajes, no se ha anunciado el elenco todavía, pero lo que sí sabemos es que la entrega será producida por el mismísimo George R.R. Martin, quien también fungirá como guionista al igual que Ira Parker, coproductor ejecutivo de House of the Dragon. Y a ellos se unen nuestro queridísimo Ryan Condal y Vince Gerardis, ambos como productores ejecutivos. Este último ya tiene experiencia de Game of Thrones y Ryan pues es showrunner de House of the Dragon y una persona de toda la confianza de George por conocer bien la saga, así que la calidad está asegurada.
En este sentido, hay que aclarar algo. Puede que el subtítulo de la serie, que es El Caballero Errante, aluda a que solo se adaptará el primer cuento de Dunk y Egg, que así se llama, por lo que podría ser una miniserie, y es que George R.R. Martin no ha terminado los cuentos. Aún tiene uno que escribir donde Dunk y Egg van a Winterfell y otros 5 cuentos más. El final de los personajes sí lo sabemos debido a lo que nos cuentan en la enciclopedia del mundo de Hielo y Fuego, pero no tenemos lo de en medio desglosado. Ahorita es como un 30% solamente. Sabemos lo que sucedió de manera resumida, sí, pero no hay un desarrollo paulatino, y eso será interesante si es que deciden contar la historia de tirón. El problema es que si la serie alcanza los cuentos, como ya pasó con Game of Thrones, pues ya sabes, luego van a tener libertad creativa para inventar tramas, y eso a veces no es una apuesta segura. Lo bueno es que la brújula más o menos está definida, aunque no tanto como House of the Dragon. En una entrevista, George dijo que esto no iba a pasar, así que la situación y el rumbo que tomará esta serie me tiene un poco intrigado. Ahora bien, ¿qué pasó con la serie de Aegon el Conquistador? Esta noticia ya la habíamos escuchado unas semanas antes de que HBO estaba discutiendo la posibilidad de lanzarla, pero sinceramente creo que la han dejado en stand-by al igual que la de Jon Snow. ¿Por qué? Bueno, creo que es porque tiene demasiados elementos similares a los de House of the Dragon. Hay dragones, guerras, incesto con Aegon y sus hermanas, hay una batalla muy similar a la que Daenerys tuvo contra los Lannister, que es la del Campo de Fuego, pero con Valerion, Vhagar y Meraxes. El camino de la Madre de Dragones es similar al de Aegon y sería como repetir la historia. La de Jon Snow igual. No es que no me emocione, pero es una historia inventada sin ningún sustento, una continuación de Game of Thrones que puede abrir viejas heridas y dejar las cosas peor que como estaban. A lo mejor arreglarlas, quién sabe, pero es un riesgo y la historia tiene que ser emocionante y prometedora. Dunk y Egg, con el Caballero de los Siete Reinos, es una apuesta más segura y más fácil de producir porque no tendrá tantos efectos especiales ni una cantidad exorbitante de personajes. El presupuesto será menor y eso creo que es viable para la cadena. Cuando se barajeó la posibilidad de Dunk y Egg hace ya más de 2 años, se decía que Steve Conrad, guionista de La vida secreta de Walter Mitty, En búsqueda de la felicidad y de la cinta Wonder, iba a ser el encargado de la realización del spin-off. En su momento, George dijo sobre él: está decidido a hacer una adaptación fiel de las historias, que es exactamente lo que quiero. Estos personajes e historias son muy preciados para mí. La primera temporada será una adaptación del primer cuento, El Caballero Errante. Warner Bros. Discovery no mencionó a Steve Conrad en el anuncio oficial, así que desconocemos si aún está a cargo del proyecto. Un Caballero de los Siete Reinos tendrá muchas referencias a lo que sucedió después de House of the Dragon con las consecuencias de la Guerra Civil Targaryen y también esa chispa con pistas que llevaron a lo que vimos con Game of Thrones, relatándonos lo que pasó 100 años antes, dándonos un contexto enriquecedor. Sobre el cuento del Caballero Errante, es decir, de lo que se va a tratar la primera temporada de la serie, sin dar spoilers, particularmente es de lo siguiente. En el gran continente de Poniente, desde las arenas rojas de Dorne en el sur hasta las heladas montañas y gélidos valles del norte, las estaciones duran años y muchas veces décadas. La trama se sitúa durante el mandato del buen rey Daeron, con el reino en paz y la dinastía Targaryen en su mejor momento. Cuenta la historia del primer encuentro entre Dunk, el escudero de un caballero errante que acaba de morir, y Egg, un niño que es mucho más de lo que aparenta. Cuando ambos acudan al gran torneo del Prado de Vado Ceniza, el destino pondrá a prueba su pasado, su presente y su futuro. Como cereza sobre el pastel, en esta serie veremos parte de la segunda rebelión de los Fuego Oscuro, descendientes bastardos Targaryen que luego fueron legitimados y que reclamarán el trono, por lo que las intrigas con personajes pintorescos y enigmáticos estarán a la orden del día. Además, habrá romance, algo a lo que no estamos tan acostumbrados en este mundo y que será algo refrescante de ver. Vuelven los torneos, por supuesto, y los combates cuerpo a cuerpo, es decir, la acción, que también será un elemento recurrente. Estas fueron las increíbles noticias con todo lo que sabemos de la serie de Un Caballero de los Siete Reinos, que seguramente será un éxito en su lanzamiento. Pronto un video con actualizaciones sobre las grabaciones de la segunda temporada de House of the Dragon, que ya arrancó, porque hay mucho que hablar al respecto. Y de esta forma hemos terminado.
No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.